Hola, en este primer tutorial de Swift con Firestore con Swift, explicaré cómo podemos crear un proceso de trabajo, ¿sí?, entero con Firestore. Este tutorial está adjunto está asociado a los tutoriales generales de Swift. Lo que sucede es que como estamos usando ahora el sistema nuevo Cloud Firestore, voy a crear un número de pequeños tutoriales para utilizar como alternativa a Real-Time Database, ¿de acuerdo? Para empezar, Firestore se representa por realmente se caracteriza, ¿sí?, Firestore por ser representado por una estructura muy similar a la que vimos antes a los tutoriales de Real-Time Database, solo que cambian un poco las definiciones, cambian un poco algunas formas de mostrar la información, y además permite una estructura de base de datos no relacional más compleja si queremos, ¿vale? O sea, si no queremos, para dejarlo sencillo, podemos simular inclusive la estructura antigua, ¿no? Pero bueno, en este caso, si ya nos proporciona más potencia, pues aprovechamos la potencia. Para empezar, cuando creo esta base de datos, es que en este caso y como ya estoy dentro de la base de datos, no me pregunta, ¿no? Pero cuando se entra por primera vez aquí, salen dos iconos, uno para crear el Firestore y otro para crear usar el viejo, el Real-Time Database. Si eliges Firestore, te pide definir las reglas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, las reglas de la base de datos, que sean por ahora, ¿sí?, al permitir leer y escribir en todas las posiciones de la base de datos, ¿de acuerdo? Las bases de datos de Firebase en general siempre han sido así. Las no relacionales se representan por rutas, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, él me dice, o por lo menos él pone, que la ruta general, ¿sí?, de database, documents, ¿de acuerdo?, esté abierto para poder ser leído por quien sea, ¿de acuerdo? Esto tiene su nomenclatura que hay que también aprendérselo para definir reglas. A ellos se refieren exactamente a lo que tenemos acá arriba, ¿vale? Las bases de datos no relacionales son árboles. Esta es la raíz del árbol, y de aquí va entrando a hijo, nieto, y va entrando más y más y más. Este elemento, ¿vale?, que es una hoja, porque aquí acaba, digámoslo así, porque no hay más colecciones, como ellos le llaman, es el último de la rama esa, ¿vale? Es la hoja. Mientras que este es uno de los nodos intermedios, ¿no? Este es el padre, este es, digamos, la hoja que empieza con el ID del documento, que es este. Las colecciones son nodos intermedios del árbol que pueden tener muchos hijos, ¿vale? Todo elemento que tiene descendientes, o sea, todo elemento que tienen hijos, son colecciones. Mientras que los documentos son los elementos de extremo, ¿vale? Son las hojas. Elementos que no van a tener, que en un principio no suelen tener, o inicialmente no tienen subcolecciones. Sin embargo, Firestore Database nos permite agregar colecciones a documentos, lo que va a crear una situación de que pueda haber que una hoja se transforme en otra colección, ¿vale? Entonces, y así es como nosotros podemos ir agregando colecciones dentro de otras colecciones, como ven aquí. En un principio nosotros por ahora no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a utilizar por ahora, en estas versiones más básicas, las colecciones con sus documentos. Considerando los documentos, si nosotros lo consideramos como una equivalencia en base de datos, cada uno de los documentos realmente es una entrada en la tabla de coches, ¿vale? Este es su ID, autoincrementable, y sus datos: columna marca, columna motor, que tiene subcolumnas. Esto es para poner un poco más complejo el sistema. Columna tipo, columna ID dueños, que es realmente un array, y columna localización, que se supone que deberían todos repetir. En caso de coches es más complejo, en caso de perfiles es más sencillo. Perfil con este ID es de Ada Lovelace, ¿vale? Columna born, first, last. En este caso el nombre cambió la columna, para que veáis que no es estricto
hay que tener cuidado con esto, intentar siempre usar los mismos nombres de columnas, ¿vale? Aquí tengo dos que usan este y aquí se mezclan y eso está mal, ¿vale? Hay que limpiar y voy a quitar esto para que veáis, ya aprovechamos. Los documentos se pueden borrar, delete documents, ¿de acuerdo? Puedo borrar este de Ada Lovelace y creo que todos los que están en inglés sacan columnas en inglés, ¿vale? Entonces, no sé si este queda, bueno, con los nombres, vale. Entonces, realmente todos tienen más o menos el mismo, los mismos campos. Vais a ver que el tercero agrega más campos, y eso vamos a ver la ventaja que tiene esto. Todo es muy flexible, nada es ya, no estamos cumpliendo con las normalizaciones de SQL base de datos relacionales. Ahora estamos en no relacionales. Entonces hay que aprovechar la potencia que nos da Firebase. Con esto